Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Básquet, bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy toca hablar sobre Los Ángeles Clippers, pero no Los Ángeles Clippers de hoy en día, los que vemos con Kawhi Leonard, Paul George, Doc Rivers y compañía. No, hoy hay que hablar de Los Ángeles Clippers del pasado, de Los Ángeles Clippers de los alley-oops de Andre Jordan, Blake Griffin, Jamal Crawford, Chris Paul y también el propio Doc Rivers. ¿Por qué? Porque Chris Paul ha hecho recientemente una serie de declaraciones asegurando, bueno, pues la clave de por qué ese equipo de Los Ángeles Clippers no triunfó, no pudo ganar un anillo, ni siquiera un campeonato de conferencia oeste. Así que vamos a analizar las palabras de Chris Paul, vamos a analizar como consecuencia de estas palabras los equipos que tuvieron Los Ángeles Clippers en un periodo de tiempo determinado y también voy a dar mi opinión sobre lo que creo que faltó en este equipo para conseguir un anillo o, como digo, un campeonato de conferencia oeste. Pero bueno, pues al final Chris Paul, actual jugador de OKC Thunder, ya lo sabéis, ha hablado acerca de su etapa en Los Ángeles Clippers, donde asegura que nunca tuvieron suerte. Doc solía decir siempre que para ganar un campeonato tienes que tener suerte. Nunca tuvimos suerte. No creo que lo que ocurrió con Donald Sterling haya tenido nada que ver con nuestras deficiencias como equipo. Definitivamente fue un bache en el camino, algo inesperado, pero así es como vienen las cosas en la vida, según informa Farbo de Nassari de Sports Illustrated. Y esto en concreto es lo más llamativo de las declaraciones de Chris Paul acerca de su etapa en Los Ángeles Clippers. Ya sabéis que al final fue un equipo muy espectacular en cuanto al juego, pero cuando llegaba la hora de la verdad, la hora de los playoffs, no lograban dar ese paso hacia adelante, no lograban ser ese equipo dominante que sí en aquel momento, por ejemplo, lograban ser en algunos momentos Houston Rockets o, por ejemplo, San Antonio Spurs. Esos Ángeles Clippers les faltaba algo. Puede ser suerte, puede ser otra cosa. Vamos a analizar los equipos porque, por ejemplo, en la 2011-2012 llega Chris Paul a Los Ángeles Clippers, pero el año anterior, en la 2010-2011, Los Ángeles Clippers tienen, por ejemplo, jugadores como Al-Farouq Amino, Eric Bledsoe, Randy Foye, Eric Gordon, Blake Griffin, DeAndre Jordan. No estaba Chris Paul, como digo, pero bueno, también tenían, por ejemplo, a Mo Williams, mítico jugador, por ejemplo, de Cleveland Cavaliers, etcétera, etcétera. Esa misma temporada, la 2010-2011, Los Ángeles Clippers terminan con 32 victorias, 50 derrotas, terminan cuartos en la división del Pacífico y eran entrenados por Vinny del Negro. Una temporada después, es decir, la 2011-2012, empiezan a tener jugadores como Chauncey Billups, mantienen a Eric Bledsoe, llega Caron Butler, Reggie Evans, por ejemplo Randy Foye sigue en el equipo, Blake Griffin, DeAndre Jordan, bueno pues se conoce como que es el núcleo importante de Los Ángeles Clippers y a este núcleo se le une ya Chris Paul, mantienen a Mo Williams, también cuentan con Nick Young, mítico jugador también de Washington, de Los Ángeles Lakers, etcétera, etcétera. Pues bien, con estos nuevos fichajes Los Ángeles Clippers tienen un upgrade en su nivel y esto se traduce en mejor juego y más victorias en cuanto al récord personal, porque pasan a tener 40-26, terminan segundos en la división del Pacífico y siguen entrenados por el mismo coach, por Vinny del Negro. En playoffs, la temporada anterior ni siquiera se clasificaban para la postemporada y en ese año, en la 2011-2012, repito, terminaron ganando la primera ronda por 4-3 a Memphis Grizzlies y perdieron las semifinales de conferencia oeste contra San Antonio Spurs por 0-4. Seguimos otro año más, esto es hasta la 2016-2017, que es cuando Chris Paul ya termina marchándose de los Clippers. 2012-2013 seguimos con una mejoría en Los Ángeles Clippers, 56-26. El equipo sigue siendo entrenado por Vinny del Negro, terminan ya primeros en la división del Pacífico, es decir, ganan su división frente a equipos como los Warriors, como los Lakers, etcétera, etcétera. Se clasifican, obviamente, para los playoffs, pero terminan siendo eliminados en primera ronda 2-4 contra Memphis Grizzlies. Esos Memphis Grizzlies, ya lo sabéis, de Marc Gasol, Zach Randolph. Y en cuanto al equipo que tenía Los Ángeles Clippers este mismo año, ojo, porque tenían jugadores como Lamar Odom, seguían teniendo a Chris Paul, DeAndre Jordan, Blake Griffin. Ya repito, este va a ser el núcleo importante, el Big Three de los Clippers durante todos los años que vamos a repasar a continuación. Pero por ejemplo, Lamar Odom, como he dicho, Grant Hill, Jamal Crawford, Caron Butler, Eric Bledsoe, Chauncey Billups, Matt Burns, nuevas caras, pero seguían manteniendo nombres importantes y de calidad. A lo mejor tal vez Chauncey Billups no era ese Chauncey Billups de los Detroit Pistons, ya estaba un poquito mellado por las lesiones, pero bueno, pues aportaba bastantes cosas. Sin embargo, como digo, pese a todos estos jugadores lograban clasificarse, muy buena temporada regular, 56-26, primeros en su división, pero llegaban los playoffs y batacazo, 2-4 ante Memphis Grizzlies. Siguiente año, 2013-2014, 57 victorias, 25
5 derrotas en temporada regular. Acabaron primeros de su división, de la división del Pacífico, y obviamente se clasificaron también para playoffs. Ganaron la primera ronda 4-3 ante los Golden State Warriors, pero perdieron las semifinales de conferencia ante los OKC Thunder. Siguiente temporada 2014-2015, terminan con 56 victorias, 26 derrotas la temporada regular, segundos en su división, entrenados por Doc Rivers, y ojo, se clasifican para playoffs, obviamente, ganan la primera ronda 4-3 ante San Antonio Spurs, ojo, un rival directo de su conferencia, pero terminan siendo eliminados en semifinales de la conferencia oeste ante Houston Rockets por 3-4. 2015-2016, cuartos en la conferencia oeste. 53-29 récord global, clasificados para playoffs, 2-4 caen en primera ronda ante Portland Trail Blazers. Y ya para terminar, la última temporada, la última oportunidad de estos Clippers de Blake Griffin, Chris Paul, DeAndre Jordan. 2016-2017, 51 victorias, 31 derrotas, cuartos en la conferencia oeste, clasificados obviamente para playoffs, y terminan cayendo en primera ronda 3-4 ante Utah Jazz. Y el equipo que por ejemplo poseía en esta última temporada Los Ángeles Clippers, aparecían nombres como por ejemplo Maurice Spitz, Austin Rivers, JJ Redick, Paul Pierce, Chris Paul, Luke Mbamute, DeAndre Jordan, Blake Griffin, Raymond Felton, Jamal Crawford, Brandon Bass. ¿Y qué quiero decir con esto? Es cierto lo que dice en parte Chris Paul. Yo soy de la opinión que para ganar un campeonato, para ganar un anillo a nivel colectivo, sobre todo en un deporte que no depende solo de ti, sino que depende de tus compañeros, de la gerencia del equipo, del proyecto que te construyen alrededor, etcétera, sí que influye muchísimo la suerte. Pero en el caso de los Clippers no creo que todo haya sido la suerte lo que ha influido para mal, es decir, lo que ha evitado que los Clippers no hayan llegado a más, no hayan llegado ni a ganar una conferencia oeste, ni siquiera un anillo. Yo creo que ha influido algo más, y ese factor que para mí falta puede traducirse en un jugador que aportara un upgrade mucho mejor al colectivo, que aportara mucho más de lo que por ejemplo aportaba DeAndre Jordan, que era para mí un jugador limitado y lo sigue siendo, o por ejemplo pues mejores acciones desde la gerencia, ¿no? Desde la dirección de Los Ángeles Clippers. Sí que es verdad que si analizamos temporadas, por ejemplo la 2015-2016, tuvieron mala suerte, ¿no? Perdieron 4-2 en playoffs contra Portland Trail Blazers, y sí que es verdad que por ejemplo ni Blake Griffin ni Chris Paul pudieron aportar lo que ellos querían a los Clippers, porque por ejemplo solo pudieron jugar los 4 primeros partidos, al igual que en la 2016-2017, 4-3 ante Utah Jazz en playoffs, y Blake Griffin, que era bueno pues una de las máximas estrellas del equipo por aquel entonces, pudo jugar solo los 3 primeros partidos. Pero es que si nos vamos a la 2014-2015, pierden teniendo una ventaja de 3 victorias a 1 derrota ante Houston Rockets, 3-1. Solo les faltaba un partido para dar la estocada a Houston Rockets y lo desperdician. Por eso digo, o sea, realmente para mí puede traducirse en mala suerte. No digo que no, tal vez lo hayan tenido. Para mí, repito, el ser o no ser campeón de la NBA también influye muchísimo la suerte, el caer en un buen equipo y que ese equipo te cree un proyecto pues bueno, ganador, que te rodee de buenos jugadores. Ahí tienes que tener fortuna, y es donde digo aquí que yo entiendo muchos jugadores, por ejemplo, que cambien de equipo buscando un anillo, porque no todo el mundo tiene la suerte de caer en una franquicia y que inmediatamente esa franquicia, con el general manager que tenga, empiece a entender cómo van las cosas y te construya un equipo ganador. Por ejemplo, buena suerte es Michael Jordan. Michael Jordan cayó en los Chicago Bulls, pero tuvo la suerte, pese a ser una franquicia que en aquel momento no lucía para nada, estaba en el más absoluto olvido, ya lo habéis visto en el documental. Jerry Krause, que en aquel momento era el general manager, supo entender a Michael Jordan, supo entender lo que tenía que hacer, rodearle de buenos jugadores, con la mezcla de todos los componentes, jugadores, gerencia, buena dirección del equipo, buen enfoque, etcétera, llegaron a ganar anillos. Mala suerte es Utah Jazz. Utah Jazz tuvo un grandísimo equipo, estaba muy bien rodeado, muy bien complementado de jugadores de calidad, liderados por Stockton y luego por Malone, pero realmente tuvieron la mala suerte de toparse 2 años seguidos
frente a los Chicago Bulls, que eran mejor equipo que los propios Utah Jazz. Otro ejemplo de mala suerte, Kemba Walker. Ahora mismo tú eres un jugador de NBA y eres elegido por los Charlotte Hornets, y ya habéis visto los últimos años de los Charlotte Hornets, desde que eran los Bobcats hasta que se reconvirtieron en los que, bueno, pues ahora conocemos como los Hornets. No han hecho nada más. Algún año han llegado a playoffs, pero han caído en primera ronda. No han tenido un proyecto deportivo que se considere ni ganador, ni siquiera con garantías de poder hacer algo en postemporada. Nunca. Y como digo, esto es mala suerte, pero en el caso de los Clippers, en ciertos momentos sí que han podido, bueno, pues estar un poco gafados por el tema de las lesiones, como os he destacado en ciertos momentos, contra Portland, contra Utah, lesiones de Blake Griffin, lesiones de Chris Paul, etcétera, etcétera. Pero sí que es verdad que a lo largo de tantos años, yo creo que el factor que ha influido no ha sido del todo la suerte, sino yo creo que al final a los Clippers le faltaba un poco de carácter, un poco de garra. Eran consistentes completamente a lo largo de toda la temporada regular, pero cuando era la hora de la verdad, la hora de los playoffs y enfrentarse a rivales directos, y algún año eliminaron a San Antonio Spurs, pero estos equipos, Houston, Portland, San Antonio, estaban un pelín, un escaño por encima de Los Ángeles Clippers, por esto mismo que os digo, porque yo creo que tenían más garra, más carácter, más tesón, ¿no?, a la hora de sentenciar las series. Iban 3-1 y sentenciabas, y si tú vas ganando en playoffs 3-1, por ejemplo a Houston Rockets, no puedes ni argumentar ni considerar que ha sido la mala suerte lo que ha hecho que Houston Rockets te remonte un 3-1. O sea, realmente cuando te remontan un 3-1 es porque tu equipo no está bien, o falta algo, o no, hay algo que no cuadra en la maquinaria, hay alguna pieza que no encaja, y creo que es el caso de Los Ángeles Clippers. Eran un muy buen equipo, sobre todo a larga distancia, pero cuando hay que dar el do de pecho y de manera inmediata, Los Ángeles Clippers cojeaban. ¿Y por qué creo esto? Porque había jugadores que sí, eran muy buenos, pero eran muy buenos específicamente en ciertas cosas, pero no eran completos. O sea, por ejemplo, Chris Paul sí que me parece completo, Jamal Crawford también, pero Blake Griffin en su momento no es el Blake Griffin que, por ejemplo, vemos en los Detroit Pistons. El Blake Griffin de Los Ángeles Clippers era un jugador que tiraba mucho menos de 3, mucho menos de 2 de lo que tira ahora, y encima jugaba mucho más en zona, al igual que DeAndre Jordan. DeAndre Jordan siempre me ha parecido un muy buen pivot, sobre todo para anotar en zona, rebotear y defender, taponar, etcétera, etcétera, pero no es un pivot completo, es un pivot muy limitado, y más si lo comparamos con pivots de hoy en día, pivots modernos, como por ejemplo pueden ser a Horford, Joel Embiid, Karl Anthony Towns. Creo además que dependían muchísimo de Chris Paul, y entre esa dependencia excesiva a Chris Paul, que si faltaban los Clippers no hacían nada, y también unido esto a, pues bueno, que ni Blake Griffin ni DeAndre Jordan, que eran los dos componentes restantes de este Big Three junto con Chris Paul, no eran muy completos, que digamos, y más si lo comparamos por ejemplo con el Big Three de Miami. O sea, Chris Bosh era un ala pivot que, bueno, pues al final mejoró su tiro de 3, podía anotar de 3, de 2, en zona, defender, atacar, rebotear, etcétera, etcétera. Tal vez no luciese tanto o no como se esperaba en Miami Heat, teniendo en cuenta el nivel demostrado en Toronto Raptors, puede ser, no demostró tanto, no lució tanto, pero sí que es verdad que si comparamos el rendimiento de Chris Bosh y lo que hacía a nivel de ataque, defensa, todo completo, ¿no?, y lo comparamos con DeAndre Jordan, sí que es verdad que a mí DeAndre Jordan me cojeaba un poco, al igual que Blake Griffin. Tú pones el Blake Griffin de Detroit Pistons en Los Ángeles Clippers y ojo, porque puede aportar muchas más cosas. Y luego sí que es verdad que los Clippers tenían un enorme banquillo llamado Crawford, JJ Redick, ¿no?, jugadores que aportaban muchísimo y sobre todo de 3, pero bueno, pues al final siempre se topaban contra San Antonio, contra Houston Rockets, Portland, Utah, etcétera, etcétera, y siempre pagaban el pato, ¿no? Pagaban los platos rotos, como se dice aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle like, suscribiros. No sé vosotros qué opináis, si opináis que sí, era mala suerte y ya está, lo que le pasaba a Los Ángeles Clippers, y por esto no llegaron a ningún anillo, ni siquiera a una conferencia oeste, o si opináis como yo y es algo más que la suerte, algo que va más allá de simplemente pues tener mala fortuna. Ponérmelo en los comentarios y os espero en próximos vídeos aquí en Cosas del Básquet. Adiós.